Nos tomamos unos minutos para hablar sobre este tema con don Pedro Barquero. Don Pedro Barquero es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de hoy mismo. ¿Qué impresión le ha causado esto? No, la verdad es que es lamentable, Edgardo, porque, y te voy a mencionar varios elementos, los cuales están incluidos en lo que fue el comunicado que sacaron la CRE y el ODS. Primero se modificaron los términos de la licitación 100-09-2017 y la ley establece principios para entregar energía con calidad y menor costo, y esto fue irrespetado. Cumplir la ley general del sistema eléctrico nos daría seguridad jurídica y confianza, dado que se tienen que atraer fuertes inversiones de inversionistas locales y extranjeros para poder mejorar todo lo que es la transmisión y la generación de energía. Pero estas acciones lo que vienen a hacer es a debilitar la institucionalidad, a eliminar la seguridad jurídica y por lo tanto no generan confianza en los inversionistas locales y extranjeros que quieren venir a competir en igualdad de condiciones. Cumplir la ley beneficiaría a la economía nacional con mejores precios de energía eléctrica, mejoraría las finanzas públicas también, reduciendo el déficit fiscal, que el porcentaje más alto del déficit fiscal es provocado por la pérdida del ENE, que ya anda alrededor de 70.000 millones de lempiras. Recordemos también que hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional para poder cumplir con la Ley General de la Industria Eléctrica, y se hicieron cambios fuera de la ley, cambios que según la CRE y la ODS, en base a lo que eran las bases de la licitación, se cambiaron los plazos de cumplimiento, los puntos de conexión a la red, la duración del contrato, el tipo de combustible a usar, y obviamente el tipo de combustible determina bastante lo que es el precio. Entonces, si se hubieran licitado con las condiciones que se cambiaron después, hubiéramos tenido un mejor precio y hubiéramos tenido mucho más competidores tratando de ganar la misma licitación. Estos cambios fuera de la ley van en contra del compromiso que se ha hecho con los organismos internacionales, viola el principio de competencia y obviamente elimina lo que es la transparencia en los procesos de licitación y afecta a los consumidores, tanto a las personas como a las empresas. Don Pedro, ¿está diciendo que cambiaron los términos de la licitación para favorecer a esta empresa Lais? Sí, lo que pasó, según el comunicado que sacaron la CRE y la ODS, es que se sacaron las bases de licitación con unas condiciones, la ganó esta empresa y luego modificaron las condiciones para beneficiar al que ganó el contrato. Entonces cambiaron los plazos para favorecerlos, cambiaron los puntos de conexión de red para favorecerlos, cambiaron la duración del contrato para favorecerlos, cambiaron el tipo de combustible a usar para favorecerlos. Entonces, eso definitivamente es algo que no puede seguir sucediendo en el país. Encima de eso, no era necesario generar energía en ese lugar, porque la CRE y la ODS ya estaban trabajando en soluciones dentro del marco de la ley a corto plazo y a menor costo para los usuarios, evitando costos financieros y costos fijos adicionales y fiscales para el gobierno de la República. Con una línea de transmisión se solucionaba todo este problema y no era necesario contratar esa energía generándose en el litoral para poder resolver el problema de Ceiba y de toda esa zona cercana. Y lo otro, don Pedro, dice que se cambiaron los términos una vez que ya se había hecho la licitación. O sea, los cambios que se hicieron fueron realizados después de la licitación. ¿No son estos cambios que se deben realizar durante la licitación o previo a la licitación, no después de la licitación? Se deberían de cambiar antes de la licitación. Las bases de la licitación deberían de respetarse. Una vez que uno mira las bases de la licitación, los inversionistas deciden si entran o no entran. Entonces, si después de que alguien se la gana cambian las bases de licitación, eso es algo totalmente incorrecto, porque lo que están haciendo es eliminando la competencia y quitando la seguridad jurídica de los inversionistas. ¿Y quiénes están detrás de eso, don Pedro? ¿Quiénes están detrás de eso? Bueno, ahí tienen que haber personas, obviamente, los accionistas de la empresa y personas del gobierno. Esto no se puede hacer desde un lado. Y es lamentable que estas cosas sigan pasando. El país está perdiendo competitividad, estamos retrocediendo fuertemente en todos los índices y todo está relacionado con la corrupción, Edgardo. Si seguimos con este tipo de acciones, el país lo único que va a tener es retroceder más. Y eso es lamentable, no podemos. Vemos ahorita la caravana de migrantes que tú acabas de pasar en la nota anterior. Eso es consecuencia precisamente de los actos de corrupción. La corrupción es lo que tiene el país sin posibilidades de darle salud, educación, seguridad y oportunidades económicas a la gente. Y en la medida que se sigan con estas prácticas de estar sacando una base de licitación que se lo gane a alguien y que después le cambien las condiciones, eso definitivamente viene en detrimento del pueblo hondureño, en detrimento de las finanzas públicas y en detrimento del mismo empresariado nacional, porque al final de cuentas los altos costos de energía nos afectan a los empresarios y le afectan también al pueblo hondureño. Don Pedro, y estamos hablando de estos contratos de ahora, pero esto no es una historia reciente, es una historia de años que llevamos con este asunto de contratos de energía, pagando a estas empresas, y no solo de años, y vea usted cómo está la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en este momento,
en quiebra desde hace años también, venimos escuchando eso, y que una interventora y que otra interventora y no resuelven el problema. ¿Y qué es lo que resuelven? Traslado el costo de energía al abonado. Es correcto. Y este problema de las licitaciones no solo se da en temas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se da en todas las instituciones y se da también inclusive en las concesiones. Hay muchas concesiones que dio Coalianza en su momento que cuando las licitó con un set de condiciones, los inversionistas miraban que no eran favorables, después se la ganaba a veces un solo oferente y una vez que se la ganaba le cambiaban todas las condiciones para que sí fuera rentable la operación. Entonces, de esa manera, lo único que estamos haciendo es ahuyentando la inversión extranjera e inclusive la inversión nacional. Esto va en detrimento de los demás generadores de energía también. El hecho de que no hayan podido competir en igualdad de condiciones porque las bases de la licitación no se respetaron, eso va en detrimento de los demás generadores inclusive. ¿Y no le parece sospechoso que nunca ha entrado en operación la represa Tapatuca? Bueno, ese es otro tema también bastante grande, ¿verdad? El costo por mega de esa hidroeléctrica supera en más de 100% lo que es el costo promedio que tiene la empresa privada. O sea, la empresa privada, si hubiera construido una empresa privada esa represa, el costo promedio de mega hubiera costado menos de la mitad. Sí. O sea, definitivamente que es muy lamentable. Ni siquiera ha entrado en operaciones, don Pedro. No ha entrado en operación y definitivamente que eso demuestra, pues lamentablemente, la incapacidad y la corrupción con la que se han estado manejando ciertos temas en el país, y es urgente que eso cambie, Ricardo, porque en la medida en que eso no cambie, vamos a seguir retrocediendo. Yo no sé si tú puedes mostrar la gráfica que te mandé en la tarde para que podamos ver la relación. Aquí la tengo. Es la gráfica de Honduras, índice de percepción sobre corrupción y doing business. ¿Usted lo puede explicar mejor, por favor, don Pedro? Esto solo es para que estemos todos claros de cómo nos afecta la corrupción a la inversión nacional. En la gráfica tú puedes ver dos líneas que se mueven de una forma casi idéntica. Una de esas líneas es la competitividad del país y la otra de esas líneas es el índice de transparencia o el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Esto lo que te refleja es que al mismo tiempo que retrocedimos 20 posiciones en el índice de transparencia, o sea, al mismo tiempo que nos hicimos más corruptos, al mismo tiempo perdimos 29 puntos en la competitividad del país. Entonces, la corrupción te afecta directamente la competitividad del país y eso se refleja también en la inversión extranjera directa. En el año 2018, la inversión extranjera directa se redujo casi un 20%. Y en el 2019 se redujo un 48%. En el 2019 la inversión extranjera directa estuvo por debajo de los 500 millones de dólares. O sea, todos estos temas están relacionados, Ricardo. Si no se respetan los procesos de licitación y sigan con estas mañas y estos juegos, lo que van a hacer es lo que estamos teniendo ahorita. No van a venir inversionistas, no vamos a generar empleo y lo único que vamos a tener va a ser más pobreza, más miseria, deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos y más gente buscando cómo cruzar ilegalmente a otros países porque no se le dan las condiciones acá. Es importante que se elimine la corrupción en el país para que podamos mejorar la competitividad, para que seamos más atractivos para la inversión local y extranjera y que se juegue con reglas claras, con reglas parejas, que todo el mundo pueda competir en base a eso, pero no con ventajas de manera ilegal y de manera no correcta. Don Pedro, muchas gracias por aceptar esta comunicación con Noticieros Hoy Mismo. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Gracias. Es don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.